Buenos días, buenos días. Bueno, ya estamos aquí para comenzar nuestro tiempo de verdades que nos alertan, nos libertan y nos proyectan. Y bueno, un saludo a aquellos que nos van a estar viendo por diferido y un saludo a aquellos que estamos aquí presencialmente. Son las 9 de la mañana y bueno, vamos a arrancar con nuestro Salmo 103, el Salmo 103 del 1 al 5. Es el salmo que hemos adoptado para este tiempo, día martes 9 de la mañana. Y bueno, vamos a recitarlo. Dice la escritura así: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios y sea Dios hablando a nuestra vida en particular. Bendito y amado Dios, en esta mañana le damos honra, gloria, alabanza. Y con esta actitud de gratitud, aún con ese salmo de David: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hoy lo bendecimos, lo exaltamos, le damos al primer lugar a usted, le damos la gloria, la alabanza y le damos gracias por el privilegio, por la oportunidad de poder el don de la vida, de tener el don de la vida, su misericordia y poder estar aquí en sus negocios, Padre. No desmayamos, sino perseveramos, proseguimos hacia la meta, sabiendo que todo lo que hacemos en el Señor, nada es en vano. Padre, todo tendrá un fruto abundante. Estamos sembrando para futuras cosechas, Señor. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Bendiga a mis hermanos que nos van a estar viendo por video. Prospere ricamente a todos aquellos que están viendo estas transmisiones, que se están conectando, que se están suscribiendo a YouTube. Bendígales, Señor, y que esta iglesia sea una plataforma para ellos también de enseñanza y en el cual edifique sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos tocando ya el tema, ya iniciamos la semana pasada con el tema la sabiduría, don que debo manifestar. La sabiduría es un regalo, es un don, y este don, yo como hijo de Dios, hoy tengo las facultades, las capacidades de parte de Dios para poderlo manifestar. Y dice la escritura, y voy a recapitular un poco para introducirnos. Estuvimos viendo Judas 1, 24 y 25 y vemos a ese poderoso y único y sabio Dios, el único y poderoso Dios que quiere guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Y esto lo quiere hacer con gran alegría, porque Él es un Dios de amor, de misericordia, y Él nos quiere guardar sin caída, ¿verdad? Presentarnos sin mancha delante de su gloria. ¿Y cómo lo hace hoy en los hijos de Dios? A través de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo es el que hoy gobierna nuestra vida, el que nuestro cuerpo es templo y morada de su Espíritu Santo. Y también dice la Escritura que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces vemos, mis hermanos, que la sabiduría es una característica propia del carácter de Dios. Esta forma parte de su naturaleza divina, y la sabiduría proviene de Dios y es comunicable. Él ya nos la ha comunicado. Desde el momento que entra Cristo en nuestra vida, Él nos comunica sus dones, Él nos comunica el fruto del Espíritu, Él nos comunica su palabra, Él nos comunica porque ahora el Espíritu Santo vive y reina en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos enseña hoy todas las cosas de Cristo. Él es el que nos revela, ¿verdad? Y aún
Pablo también ora en Efesios y dice: yo le pido a Dios que os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, también la sabiduría se pide. Estuvimos viendo en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? Entonces, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no que no tenga, le hace falta, ¿verdad? Le hace falta, porque ciertamente Dios nos ha capacitado con dones naturales. Él nos ha dado inteligencia, Él nos ha dado sabiduría, tenemos sabiduría humana, la sabiduría que nosotros alcanzamos por las experiencias de la vida, por la educación, pero aquí es donde entra la sabiduría divina. Entonces dice la palabra: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces la sabiduría hay que pedirla, y Dios está esperando a que nosotros le pidamos para darnos en abundancia, sin reproche, y Él nos quiere conceder ese don comunicable. Es un regalo. Es por eso que es la razón que el único y sabio Dios nos provee de su sabiduría, que es propiamente de su naturaleza, la cual para nosotros es un regalo, y este regalo es para glorificar su nombre. No es para yo vanagloriarme y decirles que yo soy muy sabio, es que yo todo lo puedo hacer porque soy muy sabio, muy inteligente. No, esta sabiduría que Dios nos da es para glorificar su nombre, para no perder los pies del piso y entender que todo lo que tengo, que más bien que todo lo que soy, que todo lo que tengo y todo lo que puedo es de Él, y me lo ha comunicado para manifestarlo, para poder expresar su gloria, para manifestar su gloria con mi vida aquí en la tierra. Entonces podemos ver algunos aspectos de la sabiduría. También vimos que la sabiduría es para saber lo que es de Dios, ¿sí? El rey Salomón pidió sabiduría. Él pidió sabiduría, dice: Dios dame un espíritu de entendimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. Y para discernir entre lo bueno y lo malo era para juzgar, para poder guiar a un pueblo. Entonces el rey Salomón se le concedió un espíritu de sabiduría y de entendimiento para discernir. Muchas veces nosotros, es por eso que, como dice Santiago, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, porque cuando no actuamos de acuerdo a la sabiduría divina, actuamos de acuerdo a nuestras emociones, de acuerdo a nuestros sentimientos, y suele suceder que las cosas no salen porque estamos actuando desde nuestra alma, no estamos actuando desde la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios va muy contrario a las decisiones de mis emociones, a las convicciones de mis sentimientos, va en contra muchas veces de eso, porque las cosas de Dios son más altas. Dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos son más altos que mis caminos. Entonces no alcanza el pedir con mis sentimientos, porque yo siento, yo pido, porque yo quiero, yo hago. No se trata así. El rey Salomón tenía que entender, o entendió desde muy joven, que iba a juzgar a un pueblo, y que el pueblo traía demandas, que el pueblo traía cargas, necesidades. Entonces, para poder juzgar a ese pueblo de acuerdo a la justicia de Dios, él tenía que tener entendimiento de Dios para poder actuar correctamente, y que no para que el pueblo se sintiera satisfecho, no, porque aún en el juicio en el que él daba como rey, hay gente que no le parecía, hay gente que decía, bueno, y esto, pero cuando hay gente entendida, los entendidos son mayoría. Entonces esos entendidos van caminando de acuerdo al consejo
o a lo dicho de parte de Dios a través de ese rey Salomón, y las cosas salían, sucedían. ¿Por qué? Porque estaban prestos al consejo y atendían en obediencia el mandato del rey, del mandato de Dios a través de la vida del rey Salomón. Entonces el pueblo se maravillaba, vemos cómo el pueblo se maravillaba, cómo Salomón juzgaba, cómo Salomón tomaba decisiones, y el pueblo se maravillaba de la sabiduría de Salomón. Entonces, mis hermanos, que nosotros que estamos aquí, entendiendo que la sabiduría es un don que yo debo de manifestar, pero tengo que hacerlo de acuerdo, partiendo de la voluntad de Dios. Entonces, dice ahí, quiero invitarte ahí a Santiago 3:18, retomando un poquito, bueno, vamos a empezar desde el 17, dice la escritura, pero la sabiduría que es de lo alto, fíjense, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Eso ya lo desglosamos la semana pasada. Estoy recapitulando. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, luego amable, luego benigna, y luego llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjese, la sabiduría tiene ciertas características, y esas características yo debo de manifestar. No nomás es decir yo soy sabio. Si yo soy sabio, yo debo de ser puro, porque la sabiduría es pura, luego es pacífica, luego es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Es sin incertidumbre y sin hipocresía, ¿verdad? Porque esta sabiduría habla lo que Dios quiere que hablemos, dice lo que Dios quiere que digamos, y esto no tiene que venir con temor, no tiene que venir así como, y si será de Dios, ¿verdad? Con esa incertidumbre, no, tiene que ser con esa seguridad, con esa convicción, porque Dios ya ha depositado su sabiduría en nuestra vida para poderla manifestar su pureza, manifestar esa paz, manifestar esa amabilidad, esa benignidad, esa misericordia, y esos son buenos frutos los cuales va a producir en la persona que está recibiendo el consejo de Dios en su vida. Entonces tiene que ser sin incertidumbre y sin hipocresía. No podemos estar dando una palabra con esa hipocresía, ¿verdad? Y bueno, con una intención errónea. No. Mi hermano, nosotros tenemos que hablar siempre la verdad, ¿verdad? La verdad nos hace libres. La verdad es la palabra de Dios, no es lo que nosotros digamos. Entonces, cuando yo entiendo esta parte, quiero invitarte al verso que sí, a los versos anteriores de Santiago, y quiero empezar desde el verso 13. Y ahora sí ya vamos a continuar hilando este tema de la sabiduría, don que debo de manifestar. Número 1 es para el que la pide. Número 2 es para manifestarla con nuestras acciones. Fíjese, ¿cómo la manifiesto con nuestras acciones? De acuerdo al verso 17, es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es de gran misericordia y de buenos frutos, ¿verdad? No trae incertidumbre y mucho menos trae hipocresía. Pero en el verso 13, de acuerdo al contexto de lo que nos viene diciendo Santiago, dice Santiago ahí en el verso 13, está haciendo una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? A ver, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, está diciendo Santiago, a ver, si alguno de ustedes es sabio, si yo soy sabio, tengo que manifestarla con mis acciones, no solamente decirla, porque el decir es como hipocresía nada más.
no sé si todos hemos escuchado esas palabras. Esas palabras solamente se las lleva el viento, ¿verdad? O son palabras floridas que muchas veces con nuestras acciones son echadas al piso, esas palabras floridas, por esas malas acciones. Entonces dice Santiago, muestre por la buena conducta, porque tiene que ver mucho con nuestra conducta. Tenemos que manifestarla, no nomás decirla, ¿verdad? Sus obras en sabia mansedumbre. Y luego dice el 14, pero fíjese, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces, la sabiduría no puede manifestarse cuando hay una conducta de celos, cuando hay una conducta de celos amargos, dice, amargos y contención. Muchas veces nosotros como seres humanos, en este proceso formativo, en lo que vamos saliendo de esa vida pasada, pecaminosa, porque ya somos nuevas criaturas en el espíritu, pero en el alma todavía tenemos tendencias almáticas, sentimentales, emocionales, donde nos sentimos de todo, donde lejos de perdonar, estamos con esos celos amargos, estamos contendiendo con las personas, y esto no debe de ser así. Cuando una persona no quiere salir de su estado de necedad, es mejor dejarla. Es mejor dejarla. Dice la palabra que cuando tú reprendes al necio en su necedad, lejos de salir de su necedad, te va a odiar. Mejor dejar al necio, ¿verdad? Porque él es necio y por su necedad no quiere cambiar. Entonces, yo tengo que ser sabio en mi vida personal. Yo tengo que manifestar una conducta de acuerdo a lo que dice el verso 17. Pero fíjese, quiero ver un poquito aquí. Dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién podrá ser? Muéstrelo con su conducta, sus obras, sus acciones. Y mis hermanos, la conducta es lo que más la gente se fija. En la conducta es lo que más la gente se fija. Y estamos en la mira de todos los que nos rodean. Estamos en la mira. Entonces, cuando tú y yo manifestamos una conducta de celos, una conducta de contención, una conducta de jactancia, eso es visto ante todos los demás. Entonces, la sabiduría luego se opaca, o lo poco que estamos resaltando de sabiduría se opaca por una situación, una conducta que se manifiesta. Y es que sabe que, mi hermano, lamentablemente muchas veces nosotros vemos más las cosas negativas, o tendemos más a ver lo negativo y que en vez de ver las virtudes, ¿verdad? Aunque reconozco yo también que yo estoy en un proceso, que yo estoy saliendo de esa necedad y me estoy extendiendo hacia la sabiduría. Pero muchas veces en ese proceso hay gente que no tolera una conducta mal expresada. Entonces, yo creo que todos como seres humanos y más como iglesia, hoy como iglesia tenemos una gran responsabilidad, porque el caminar con Cristo nos debe de llevar a morir a nuestro viejo hombre, a morir en el alma y a morir en la carne, de las obras de la carne. Entonces, una de las obras de la carne son celos. Una de las obras de la carne es la jactancia. Entonces, esto es muy visto y la gente se fija, todos los que nos están rodeando. Dice en el 14, pero si tenéis celos amargos, otra vez estoy ahí, y contención en vuestro corazón, y vemos los ejemplos. Estos celos y este problema en mi corazón es contra mi prójimo, ¿verdad? Porque esto lo manifestamos contra nuestro prójimo, y esto sucede aquí en la congregación, cuando nos reunimos como iglesia. Luego vamos descubriendo nuestros talentos apenas, vamos descubriendo que somos reconocidos, que se nos da un privilegio en la iglesia,
Pero ¿sabe qué, mi hermano? Nosotros ahorita estamos aprendiendo que no de soltarle así de rápido a la gente los privilegios en la iglesia. Como que era un privilegio. Mire, un privilegio muy sencillo. Venir a hacer el aseo aquí al local, que eso es lo más sencillo, es algo manual, es algo práctico, ¿verdad? Pero fíjese, algo que yo aprendí en la iglesia, que cuando yo entré por primera vez a una congregación, empecé a caminar, me empecé a congregar. Entonces el pastor empezó a ver mi fidelidad de que no faltaban los cultos y me empezó a invitar al servicio de Ujieres, ¿verdad? Y ya estuve ahí en el servicio de Ujieres. Después nos levantaron como diáconos, pero ¿sabe qué? Yo aprendí a meter las manos en la escoba, en el recogedor, en lavar los baños, en limpiar el lugar, las sillas, algo práctico, pero algo que yo no hacía en mi casa, algo que dejé de hacer desde hace mucho tiempo. Reconozco que tengo una mamá muy limpia, muy hacendosa, pero no aprendí de ella. O sea, yo al contrario, yo le volteaba la casa al revés, pero aquí con la congregación empecé a habituarme a ese orden, y luego ese orden lo llevé a mi casa, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Algo que yo he aprendido, que en el caminar con Cristo, a mí me gusta servir, a mí no me incomoda tomar una escoba, un recogedor, un trapeador, lavar un baño, eso no me incomoda, porque así me fue formando el Señor, en lo poco. Entonces, pero muchas veces, aún en eso poco, hay celos. Porque luego empezamos a caminar en la iglesia y bueno, hay requisitos, ¿verdad? Hay que llegar temprano, hay que hacer ciertas cosas, se les delega, ¿verdad? Cosas. Mi hermano, cuando a la gente se le empieza a delegar cosas, es bueno, porque no le podemos empezar luego a la gente nueva delegarle personas, porque primero tenemos que ver cómo tratan las cosas, y de acuerdo a cómo traten las cosas van a tratar a las personas. Entonces, por eso dice la Escritura, hay que ser fiel en lo poco, pero muchas veces ahí en lo poco hasta hay ciertas competencias, porque la gente todavía no sale de todavía no manifiesta esa sabiduría, y tiene una sabiduría todavía aún humana y posiblemente hasta diabólica. ¿Y sabe por qué? Porque, bueno, ahorita lo dice la Escritura ahí más adelante. ¿Y sabe por qué? Porque empezamos a manifestar celos, y luego esos celos se manifiestan amargos, porque llega el momento que tú ya no haces las cosas como para Dios y lo empiezas a hacer como para el pastor. Y cuando lo haces para el pastor te cansas, y cuando te cansas empiezas a decirle al pastor: ¿y por qué ellos no hacen igual que yo? ¿Y por qué ellos no llegan temprano? ¿Y por qué a mí siempre me ponen en los baños? ¿Y por qué a mí siempre me ponen a trapear? ¿Y por qué a mí siempre me ponen y cositas así, hermano? Entonces, fíjese, si hay problemas en las cosas pequeñas, ¿cómo se les va a confiar las cosas grandes? Porque ya tratar con gente es muy diferente, mis hermanos. Entonces aquí dice Santiago: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Mire, muchas veces lo que tenemos que hacer nosotros como pastor número uno, antes de dar un privilegio a la iglesia, porque todos somos iglesia cuando recibimos a Cristo, y todos vamos empezando bien, pero algo para poder, es que es un privilegio aún agarrar hasta una escoba, porque lo hacemos como para Dios y no para los hombres. Entonces primero tenemos que aprender a restaurar a esa persona, ¿verdad? Porque un clavo torcido, si yo quiero clavar un clavo torcido en un trozo de madera, pues lógicamente que ese clavo pues no va a entrar de acuerdo a como yo lo quiero clavar, porque si yo lo clavo torcido, ese clavo se va a ir por donde se le da su gana, o puede que se rompa en el proceso. Porque a lo mejor con un celo que le brote amargo, mejor va a decir: no, mejor yo me voy de la iglesia, porque a mí no me toman en cuenta, yo soy el que llego más temprano, yo soy el que hago más cosas. Y luego por esa situación, hermano, se va la gente, porque todavía está en un proceso de salir de sus sentimientos, de sus emociones, de esas problemitas que van en contra de la verdad.
Entonces, yo tengo que ser muy cauteloso con la iglesia y poder ver, a ver, esta ahí va, o sea, ha soltado cosas, ya se le dio una clínica de sanidad del alma, está trabajando, porque miren, nosotros aquí como iniciadores tenemos que empezar a enseñarles con el ejemplo, y es lo que nosotros aprendimos en todo ese proceso formativo, y enseñamos ahora con el ejemplo, aún en las cosas pequeñas, pero en ese caminar los tomamos de la mano, los vamos llevando de la mano en su vida espiritual, para que vayan gobernando sus sentimientos, sus emociones, todo lo que traen, y empiecen el día de mañana a servir a Dios en una forma correcta, ¿verdad? Porque cuando hay una forma correcta de servir a Dios, uno dice que la sabiduría es pura, es pacífica, ¿verdad? Y es lo que Dios quiere manifestar para vernos, no como dice en la escritura en Corintios, si el ojo no es pie, no es del cuerpo, porque empiezan esos celos, esos problemitas, ¿verdad? Y no es nuevo, lo dice Pablo, lo enseña Santiago. Entonces, mis hermanos, estos celos, estos problemas en mi corazón es contra mi prójimo, y esto sucede aquí en la congregación, también sucede en la casa. En la casa el marido compitiendo con la mujer, los hijos peleándose, ¿verdad? En el trabajo hoy, yo ya tengo 30 años, 20 años, ¿verdad? Y este va llegando y ya lo pusieron hasta de gerente, ya lo pusieron de supervisor. Y yo cuando estuve en el ejército, mis hermanos, quiero platicar esta anécdota. En una ocasión, cuando era muy joven, me alisté en el ejército, y yo veía cómo había jovencitos que ya eran capitanes, que ya estaban en un proceso para ser mayores, ¿verdad? Porque empiezan por grados, por niveles. Entonces, cuando tú entras, eres un cabo, luego eres el soldado primero, soldado segundo, ¿verdad? Y luego eres sargento, y así van por niveles. Pero yo veía gente adulta que eran soldados rasos y que estaban cuidando en la puerta, siempre estaban ahí, ya grandes de edad, porque hay un límite de edad también ahí. Y yo le pregunté un día a un soldado, le decía, a ver, ¿y él por qué está allí si ya tiene cierta edad? Es para que él fuera un capitán, un mayor, un teniente. Y él me decía, no, lo que sucede aquí, que el que se prepara es el que trasciende. El que se prepara es el que sale adelante, ¿verdad? O sea, ¿y cómo que se prepara? El que estudia. El que estudia es el que lo llevan a otro nivel y se gradúa como capitán, como teniente, como mayor. ¿Por qué? Porque eso nos da una cierta, un lugar aún en esos privilegios en la milicia. Entonces, mis hermanos, en la iglesia o en el trabajo, en la casa, regresando al trabajo, en el trabajo podemos superarnos, ¿verdad? Hay gente que se queda solamente de intendencia, cuando puedes sobresalir, estudiando, trabajando, y al rato lo ponen como supervisor, lo ponen como en otra área más mejor, donde puede ganar un mejor salario y estarse evitando esos problemas de estar peleando. Y también vemos que en la sociedad, y hay algunos ejemplos, y uno puede decir, pues sí, él tiene recursos y yo no, ¿verdad? En la sociedad estamos con esos celos amargos. Sí, él tiene recursos y yo no. A él sí lo toman en cuenta, a mí no. Eso sucede en la congregación, eso sucede en casa, eso sucede en el trabajo, eso sucede en la sociedad. Él habla más bonito que yo. Ajá. Y por esas cosas, mi hermano, tenemos celos amargos. Él es más sabio y yo no. Cuando Dios nos ha dado todo, ¿verdad? Pero tenemos que irlo descubriendo. Entonces, a él o a ella le aumentaron el sueldo
pues seguro hasta del lambiscón, ¿verdad? Decimos, mi mamá quiere más a mi hermano que a mí. Entonces, problemas en la casa, en el trabajo, en la congregación. Mi hermano, toda esta conducta incorrecta de celos, con el paso del tiempo, uno se amarga la existencia por una conducta incorrecta. Entonces, por algo la Escritura lo dice. Y yo lo recalco, mi hermano, porque son cosas que vamos viendo en el camino. Y a mí me ayuda esto a corregir. Y número uno, yo tengo que corregir en mí. Yo le doy gloria a Dios que hemos aprendido con el paso del tiempo a estar bajo autoridad. Cuando uno está bajo autoridad, uno honra su autoridad, disfruta la autoridad, no la sufre. Entonces, el estar bajo autoridad nos lleva a entender que hay alguien que me puede tomar de la mano y que me puede enseñar lo que yo todavía no he aprendido, ¿verdad? Y no estoy compitiendo. Yo no estoy compitiendo, ay, sí, mi autoridad se equivoca o yo sé más que él. No, al contrario, uno está aprendiendo. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes y cuando nos unimos todos nos complementamos. Porque yo sé quién soy, yo sé que tengo y yo sé que puedo en Cristo, pero es algo que yo tengo que descubrir. Luego uno le pregunta, ¿cómo andas? Y uno dice bien, ¿verdad? A esa persona que trae ese problemita en su corazón ya de celos, de contención, luego uno les pregunta, ¿cómo andas? Y uno dice bien, pero uno trae su cara de limón, de ese limón exprimido. La conducta uno la expresa con su lenguaje verbal y con su lenguaje corporal. Una conducta errónea como una conducta benéfica, una conducta de sabiduría, uno la expresa con su lenguaje verbal como con su lenguaje corporal. Uno está alegre porque la sabiduría es pura, es pacífica, es benigna, es amable, llena de misericordia, llena de buenos frutos. Entonces podemos ver eso. Y vamos a ir, acompáñame al verso 15 de Santiago. Dice Santiago, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Se da cuenta? ¿Cuál sabiduría es la que no desciende de lo alto? La sabiduría que contiene celos amargos y contención en el corazón. Jactancia, cuando uno miente contra la verdad. Esta sabiduría, dice Santiago, es terrenal, animal o diabólica. Mi hermano, yo tengo que discernir. Cuando yo vengo a la palabra y me doy cuenta de mi conducta, yo tengo que corregir. Yo tengo que corregir y decirle, Señor, dame un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, para ya no seguir equivocándome y cometiendo errores, conductas que no convienen, Señor, porque ahora yo he venido a la verdad y tu verdad me hace libre. Yo tengo que manifestar tu sabiduría porque tú me has dado un regalo, es un don de Dios que yo debo de manifestar. Pero tengo que pedirla. Si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos en abundancia y sin reproche, y le será dada. Entonces, yo tengo que venir a eso. Entonces, aquí vemos, mis hermanos, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Y dice en el 17, regresando al 17, vamos al 16, perdón, estoy en el 15, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mi hermano, cuando hay una situación así, en la congregación, en la casa, en el trabajo, en la sociedad, cuando hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué tenemos que hacer, mi hermano, nosotros? Número uno, entregársela a Dios. Pedirle a Dios dirección, Señor, dame sabiduría para poder confrontar esta situación. Y para poder, Señor, aún si es tu voluntad, tú sácala a la luz, ¿verdad? Saca esa situación a la luz para que la persona
que está batallando con eso, produzcas tú en él un genuino arrepentimiento. Y que nos demos cuenta, mi hermano, que nosotros ya no somos terrenales, que ya no tenemos esa sabiduría terrenal, diabólica y animal, que ahora Dios nos ha dado la sabiduría divina y que tú y yo la tenemos que manifestar. Entonces, mis hermanos, aquí es donde yo vengo a la palabra, y la palabra es ese espejo que me revela mi verdad, que me revela mi condición, y entonces yo ya no voy a partir desde ahí, ahora yo voy a partir desde la voluntad y el diseño que Dios ha manifestado en mí, porque Dios me ha dado hoy su naturaleza. Yo tengo la naturaleza de Cristo, y en la naturaleza de Cristo hay amor, hay gozo, hay paz, hay benignidad, hay bondad, hay paciencia, hay templanza, mansedumbre, fe. Contra todas esas cosas no hay ley. Entonces yo tengo que manifestar eso. Y vemos aquí, ahora sí en el verso 17, lo que habíamos leído: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Mi hermano, ¿por qué lo repito una y otra vez, una y otra vez? ¿Por qué? Porque luego no nos queda claro. ¿No nos queda claro? A mí me debe de quedar claro, número uno, a mí, que yo lo estoy compartiendo, porque la palabra es una espada de doble filo que penetra hasta partir mi alma y la tuya, tu espíritu y el mío, tus coyunturas y las mías, tus tuétanos, y discierne tus pensamientos y los pensamientos de mi corazón. Entonces, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sí? Entonces aquí, mis hermanos, le damos la gloria a Dios, porque hoy manifestamos nuestra conducta en sabia mansedumbre, o sea, con humildad, no mintiendo a la verdad, sino viendo a los demás con amor. Yo tengo que ver a los demás con amor, y muchas veces uno puede amar a una persona necia, mi hermano, puede amar a una persona necia, que a esa persona por amor mejor ya la deja, por amor. No sé si usted ha visto en las parejas, cuando hay una pareja o una persona que quiere a otra persona, pero esa persona no es correspondida como ella espera, y por amor mejor la deja, porque él prefiere o ella prefiere que ella sea feliz, ¿verdad? Que ella sea feliz, y si ella no va a ser feliz conmigo, pero como yo la amo tanto, yo prefiero que ella sea feliz con quien quiera que esté. Entonces, mis hermanos, en el caso de un necio, hay que dejarlo hasta que el necio aprenda de su necedad. Entonces, mis hermanos, por amor, el Señor Jesús Él manifestaba su misericordia, su gracia, y enseñaba, mi hermano. Pero él en una ocasión dijo: el que no es conmigo es contra mí, el que no recoge, pues desparrama. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser sabios y poder quitar también de nuestra vida a personas que no están caminando de acuerdo a nuestros códigos. ¿Y cuáles son nuestros códigos? Lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se puede contradecir. La palabra de Dios nos muestra una faceta donde la sabiduría es pura, pero también nos presenta una conducta donde la persona que no quiere ser sabia es necia. Entonces, con el necio, pues ahí vemos los proverbios. Hay muchos proverbios donde el necio no quiere caminar con Dios. Entonces, al contrario, en vez de caminar con Él, pues lo aborrece. Y pues al necio, pues hay que dejarlo en su necedad, porque el necio es necio y no podemos con el necio. Muy bien, bueno, quiero darle lugar a mi esposa que nos comparta de lo que ella ahorita trae, y voy a continuar ahorita para introducirme, y a lo mejor no terminamos, pero la siguiente semana, mis hermanos, voy a estar compartiendo ahorita de lo que voy a leer yo, continuando de mi esposa. Adelante, mi amor. Bueno, pues bendiciones, me gustó compartir nuevamente en este tiempo de verdades que nos alertan, nos libertan y nos proyectan.
Y bueno, estamos hablando acerca de la sabiduría, acerca de este don, como decía mi esposo, es un regalo que Dios nos da y es algo que está al alcance de aquellos que podamos, que queramos adquirirla. La sabiduría proviene de parte de Dios y esta se vive en una forma práctica en nuestro diario vivir, en nuestro caminar, a la hora de tomar decisiones, y por eso lo que leíamos hace un momento se manifiesta. Tanto la necedad como la sabiduría se manifiestan, se dan a notar, son evidentes. ¿Cómo se dan a notar? Pues como bien decía mi esposo, no es por palabras, no es por pensamientos, no es por escritos, sino por acciones. Nuestras acciones demuestran o mal que somos necios, insensatos, testarudos, cabezones, o bien que somos sabios, prudentes, entendidos. Yo quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 11, versos del 1 en adelante. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Y bueno, esta porción de la palabra de Dios nos está hablando acerca del Señor Jesús. Es una profecía que habla de este Mesías que estaba por venir, que estaba por manifestarse, pero tenía ciertas características. Dice el verso 1, saldrá una vara. Esto está hablando de un retoño, algo nuevo. ¿Y qué es un retoño? Bueno, un retoño se da vamos a decir, en el tema de jardinería, cuando hay un tronquito que ya está seco, que ya tiene tiempo que no florece, y de pronto sale este vástago, se llama, nueva vida, este nuevo tronquito, esta nueva ramita, dice que retoña de sus raíces. Verso 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Fíjense cómo Dios está describiendo en esta profecía a nuestro Señor Jesús, pero ahora Cristo vive en nosotros, ahora Cristo vive en mí, vive en ti, vive en todos aquellos que le hemos recibido como Señor, como Salvador. Entonces, si Cristo vive en mí, debe manifestarse este mismo espíritu, este mismo sentir, este mismo poder, este mismo carácter, esta misma sabiduría. Está hablando, dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia. La sabiduría va de la mano, pues sí, con la inteligencia, con un intelecto que ha sido desarrollado, que ha sido adiestrado. Y habla también, dice, espíritu de consejo. Vemos, por ejemplo, lo que mencionaba mi esposo del rey Salomón, como él pide sabiduría, y es que la sabiduría sí es algo que se manifiesta, no es solamente para nosotros, no es para que yo la guarde y la atesore como quien atesora dinero y tiene ahí alcancías, ¿verdad?, de abajo del colchón. Y se va creciendo, ¡ay, cuán sabio soy! Mira cuánta sabiduría he acumulado en todos estos años. Y para que decir, bueno, pues ahí para tenerla de adorno. No, la sabiduría es para ponerla en práctica en nuestra vida. Y dice aquí, espíritu de consejo y
de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dice también la palabra de Dios que el principio entonces de la sabiduría es el temor a Dios, es ese respeto, es esa admiración. Cuando nosotros nos damos cuenta de su grandeza y de la simpleza del ser humano, dice el salmista, ¿qué es el hombre? ¿Qué soy yo para poder hablar y que tú me escuches, para que tu presencia venga y esté en mi vida, para que este espíritu de sabiduría pose en mí? Bueno, pues es en base a ese temor, a esa admiración que podemos tener por nuestro Señor. Y dice el verso 3, le hará entender diligente en temor de Jehová y no juzgará según la vista. Otra de las características de la sabiduría es esta: no juzga de acuerdo a lo que ven sus ojos. Y es que para nuestros ojos y nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, podrá haber cosas o personas en las que ya no vale la pena hacer nada, ni invertir, ni hablar, ni no. Pero en este caso dice que aquellos que adquieren esta sabiduría no juzgarán de acuerdo a su vista, no juzgarán de acuerdo a lo que oyen, no juzgará de acuerdo a lo que se dice o a lo que parece, no, juzgará de acuerdo a ese Espíritu de Dios que es el que hace que fluya este don que Dios ha dado. Y bueno, pues entender que la sabiduría es un regalo de Dios, y si es de Él, si proviene de Él, ¿quién podrá adiestrarnos mejor que Él? Pues nadie, solamente su Espíritu. Así es que si hemos comenzado a adquirir tal vez un poquito de sabiduría, tal vez con el paso del tiempo podemos decir, bueno, sí, me doy cuenta que ya no soy la misma persona, ya no actúo por impulsos, ahora me refreno, he aprendido de la palabra. ¿Qué debo hacer? Ejercitarme en la sabiduría, adquirir cada vez más sabiduría. Dice, vimos la semana pasada, ¿cómo se adquiere? Pidiéndola. Pide, el que necesite pide. Y decía ahorita mi esposo, no es el que no tenga, no, a lo mejor tienes, pues adquiere más. Que a esa sabiduría sea añadido más y que tú y yo podamos ser capacitados y adiestrados por aquel que es el que provee la sabiduría. Así es que bueno, pues nuestro deseo es manifestarlo, no con palabras, sino con hechos. Que las personas que están a nuestro alrededor detecten y digan, tú efectivamente eres una persona sabia porque veo tus buenas acciones, tu buena conducta. Bendiciones. Muy bien, mi amor, gloria a Dios. Bueno, vemos otra faceta, de acuerdo a la Escritura, de la sabiduría. Y ciertamente, mis hermanos, es un don esencial, es un don que debemos de manifestar. Y yo quiero invitarte ahí a Proverbios capítulo 9, Proverbio capítulo 9 del 1 en adelante, y vemos a la sabiduría como una anfitriona de una casa, ¿verdad? Está haciendo una invitación a sabiduría. Dice en el verso 1, capítulo 9 de Proverbios, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad y clamó. ¿Y qué clamó? Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad la simpleza y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Entonces la sabiduría se presenta como anfitriona que invita a su casa a comer, a deleitarse. Dice, ya está la casa preparada, ya edifiqué mi casa, ya puse las 7 columnas, vengan, he preparado vino, he preparado pan, y manda a sus criadas. Miren, muchas veces esas criadas pueden ser esos mensajeros de Dios que han llegado a tu vida, que te han hablado de una manera, de otra, te han hecho invitación, ¿verdad? Y te han dicho, ven, aquí hay un banquete continuo,
te está invitando la sabiduría. La sabiduría que proviene de Dios te está haciendo la invitación a través de mi vida. Entonces, deja la simpleza y vive y anda en el camino de la inteligencia, ¿verdad? ¿Y a quién le habla? Deja la simpleza a esas personas simples, a esos hombres faltos de cordura, ¿sí? Dice, venid, comed mi pan y beber del vino que yo he mezclado, hablando de un banquete en el cual nos va a traer, nos va a sacar de esa simpleza y de esa falta de cordura. Entonces, la sabiduría siempre está clamando, la sabiduría siempre nos está invitando. La sabiduría, fíjate, Dios en su amor y su misericordia extiende la sabiduría y clama, a ver, ustedes que andan desubicados, que andan desalineados, que andan yendo por otras direcciones, de sus veredas son torcidas, vengan, ya dejen de vivir, salgan de esa vida de simpleza, de esa vida de falta de cordura, de esa vida cómoda, ya salgan de ahí. Entonces aquí podemos ver esto, mi hermano, esta invitación. Y cómo Dios se revela a través de su palabra y nos muestra que Él siempre está queriendo atender nuestra necesidad, Él siempre está queriendo equiparnos con su sabiduría. Y vemos el verso 7 para que podamos ver un poco de lo que venimos hablando de Santiago. Cuando hay esos celos amargos, esa contención de espíritu, dice la palabra, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. Fíjate, le está hablando a personas simples, a personas faltas de cordura, pero cuando le habla a un escarnecedor, cuando le habla a un necio, la sabiduría, mi hermano, dice el que corrige al escarnecedor, porque ciertamente la sabiduría nos corrige de esa necedad, de esa vida errónea que hemos llevado, porque ciertamente hemos llevado una vida errónea durante nuestros años pasados, donde nosotros éramos los dueños de nuestra vida, nosotros éramos ingobernables, rebeldes, y hemos salido de esa vida de ingobernabilidad, y ahora venimos al conocimiento de Dios. Pero cuando nos topamos con la sabiduría, cuando nos topamos con el consejo de Dios, dice la Escritura, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Vemos que hay gente que vive en la carne, mis hermanos, pero que no se deja corregir, que no se deja guiar, que no se deja que le den un consejo, porque esa gente dice que ya todo lo sabe, que él ya ha vivido, que él ya ha hecho muchas cosas, que él esto, que el otro. Entonces dice, cuando uno lo corrige, se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. El impío es esa gente que no ama a Dios, esa gente impía, mala. Luego dice el 8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Fíjese, está hablando de un sabio y de un escarnecedor. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Mi hermano, es que una persona cuando no quiere ser corregida, lejos de ser corregida, te va a aborrecer, pero corrige al sabio y él te amará. Y mi hermano, yo tengo que tener un espíritu dócil, un espíritu enseñable, un corazón dispuesto para ser corregido aunque me duela. Mire, aquí está hablando de una persona sabia, pero no en su totalidad. Porque si fuera sabia en su totalidad, no necesitaría consejo. Entonces le está hablando, corrige al sabio y te amará. Porque ese sabio entiende que es falto de sabiduría todavía. Entiende que está en un proceso de aprendizaje, entiende que está en un proceso de corrección, donde la corrección le va a ayudar a trascender en su vida espiritual, en su vida emocional y en su carne. Y por consecuencia le va a ayudar a trascender donde quiera que está.
Entonces, dice el 9, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Mi hermano, ¿en quién nos debemos de enfocar? ¿Me debo de enfocar yo en el escarnecedor? ¿Me debo de enfocar yo en el necio? ¿O me debo de enfocar yo en el sabio? En el que sí quiere aprender, en el que sí me quiere escuchar, en el que está atento, aunque las cosas no le parezcan, pero es lo correcto, es lo que dice Dios. Porque mire, mi hermano, nosotros estamos aquí para enseñar, pero no para enseñarle de mi experiencia de vida. Mi experiencia de vida te puede servir para dar un paso, pero no para seguir caminando en el camino del Señor. Eso nada más es una señal, es una guía, es una experiencia, pero lo que sí me va a ayudar es la palabra de Dios. Entonces lo que nosotros enseñamos es la palabra de Dios. Pero cuando uno tiene un corazón a enseñarle, dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber, porque la enseñanza trae corrección y no a todos nos gusta aprender. Mi hermano, no nomás se aprende escuchando la palabra, se aprende a través de la conducta, de que yo tengo que corregir mi conducta, yo tengo que corregir mis hábitos, yo tengo que corregir ese estilo de vida pasado y empezar a caminar en el estilo, en mi nueva naturaleza que Dios me ha dado. Entonces aquí, fíjate en el 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El respetar a Dios cuando el sabio es corregido, cuando el sabio entiende que será más sabio, cuando el justo es enseñado, aumentará su saber. Y ese aumentar de su saber lo va a llevar a respetar a Jehová, porque Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo está la inteligencia. Dice el 11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida te añadirán. Fíjate, el ser sabio trae beneficios. ¿Cómo qué beneficio trae? Se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán, ¿verdad? Y podemos ver cómo hay gente grande de edad que está llegando a su plenitud y la escuchas hablar y es muy sabia. Es muy sabia. Yo conocí a un pastor que él decía, bueno, cuando ya no pueda predicar, cuando ya no pueda enseñar a la congregación, cuando ya se me cansen mis pies, cuando ya no pueda con mi cuerpo, me voy a dedicar a enseñarle a los jóvenes, me voy a dedicar a enseñarle a los niños, me voy a dedicar a enseñarle a los ancianos. O sea, me voy a dedicar, nunca dijo, me voy a dedicar ya a otra cosa. No, me voy a dedicar a enseñar, pero en otra plataforma, en otro foro, ¿verdad? Pero no voy a dejar de enseñar lo que yo ya he recibido. Porque mi hermano, mientras tengamos lucidez, mientras tengamos esa sabiduría, dice, si fueres sabio, para ti lo serás. Bueno, perdón, en el 11. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Fíjate, ¿por qué? Porque la sabiduría, mi hermano, nos provee aún fortaleza física, nos provee años de vida, ¿verdad? Y esos años de vida son para seguirlos aprovechando en los negocios del Señor y seguir transmitiendo la verdad, seguir transmitiendo el mensaje a aquellos que tienen un corazón enseñable también. Dice el 12, si fueres sabio, para ti lo serás. ¿Para quién serás? Para ti. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Sí, mi hermano, porque todo lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Todo lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Entonces yo tengo que ser sabio para mí y para darle la gloria a Dios. Señor, gracias, porque es un regalo. Yo ya no quiero ser un escarnecedor porque he pagado 4 tantos de mi vida, he pagado muchas cosas en mi vida. Yo ya estoy cansado de esa vida de necedad, de esa vida de aferrarme a lo que yo digo, a lo que yo pienso, a lo que yo quiero. Ya no quiero vivir así. Yo quiero ser sabio, Señor.
Entonces aquí, mi hermano, podemos ver esto. Y quiero invitarte al capítulo 10 de ahí de Proverbios rápidamente. Tenemos todavía unos minutitos, son las 10 de la mañana. De hecho, esta enseñanza la concluimos a las 10:30, pero hoy somos nada más mi esposa y yo. Y bueno, dice la palabra, Proverbios 10:1. Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Fíjate, aquí vemos cómo Salomón comparte estos dichos sentenciosos que regulan y gobiernan la vida del hombre. Y dice, el hijo sabio alegra al padre, ¿sí? Pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y ciertamente, mi hermano, cuando vemos en casa a un hijo necio, cómo trae dolor y aflicción de espíritu, cómo trae esa y uno se pone a analizarse, qué es lo que he hecho mal, o qué yo no he hecho nada mal, o sea, por qué se comporta de esa manera, ¿verdad? Porque hoy en Cristo, mi hermano, no debemos de analizarnos y decir qué es lo que he hecho mal. No, al contrario, yo estoy haciendo las cosas bien, ¿verdad? Entonces, qué bueno que tengo un hijo sabio que alegra mi corazón. Pero ahora, si hay un hijo rebelde, si hay un hijo contumaz, si hay un hijo escarnecedor, pues hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, más sabiduría, para poderlo corregir y para poder enseñar con el ejemplo, que vean en nosotros un ejemplo. Entonces dice ahí en el versículo 9, más adelante, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino será quebrantado. Fíjate, por esa razón yo tengo que estar confiado. ¿Por qué? Porque yo camino en integridad. Si yo camino en integridad como papá, pues mi consecuencia va a ser tener un hijo sabio. Pero si yo no camino en integridad como papá, también mi consecuencia es tener un hijo que me va a traer tristeza y calamidad. Hablando de lo que dice el verso 1. Entonces, en el verso 13, dice la escritura ahí mismo, en los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. En los labios del prudente, hablando de ese hijo sabio, ay, mi hijo sabio, cómo trae alegría a mi vida. Pero ese hijo necio que no quiere obedecer, que siempre está cuestionando, ¿verdad? Hay que darle con vara en las espaldas, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Miren, muchas veces como papás, pues ciertamente no es buena la violencia, pero no vamos a pegarles a nuestros hijos porque ya nos hicieron enojar y los vamos a tratar con violencia. No, vamos a tratar de ponerles una disciplina, ¿verdad? Hoy en día podemos ponerle una disciplina a un hijo que de repente le salta la carne y nos contesta, o es rebelde, o nos falta el respeto, ¿verdad? Aquí dice, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura, porque luego pierde ese niño la cordura, o hasta nosotros mismos podemos perder la cordura. Y yo no sé, pero a mí Dios me ha disciplinado. Dios me ha disciplinado. A lo mejor no viene una vara y me da en las espaldas, pero luego muchas veces me ha disciplinado en ciertas áreas de mi vida, y es donde yo debo de aprender y decir, ya no vuelvo a cometer el mismo error, ya no vuelvo a ser contencioso, ya no vuelvo a estar contradiciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre, todo lo que yo siembre es lo que voy a recoger, lo que vimos ahorita ahí en el verso 2, en el capítulo 9, y vemos aquí, mis hermanos, en el verso 14, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Vemos el contraste, ¿verdad? Los sabios guardan ¿qué? La sabiduría, mas la boca de los necios es calamidad cercana, porque el necio no sabe decir más que cosas necias.
Pero el sabio, mi hermano, él guarda la sabiduría en su corazón, la atesora de tal manera que cuando es el momento de expresarla con su vida, con su conducta, mi hermano, otros van a ser beneficiados por esa sabiduría. Muy bien. Bueno, voy a dejarla hasta aquí. Tengo todavía otros versos de Proverbios, pero por el tiempo, mi hermano, quiero dejarla hasta aquí. Entonces, estamos viendo el tema, la sabiduría, don que debo manifestar. Y estas son verdades, esta es una verdad para mi vida que me alerta. Es una verdad que no solamente me alerta, sino que me liberta, ¿verdad? Y me proyecta a hacer la voluntad de Dios. En esta verdad, de acuerdo al contraste de los proverbios, yo no tengo que ser escarnecedor. Yo no tengo que ser una persona contumaz. Yo no tengo que ser una persona necia. Al contrario, yo debo de manifestar ya no la sabiduría terrenal, diabólica y animal. Yo tengo que manifestar la sabiduría de lo alto que Dios ya me ha proporcionado. Porque yo le he dicho a Dios: Señor, yo soy falto de sabiduría. Yo te pido sabiduría. Y yo sé, Señor, que tú hoy me das en abundancia y sin reproche. Te doy gracias, Señor. Y es lo que tú y yo debemos de pedir a Dios. Entonces, conociendo esta verdad nos va a hacer libres. Y esta verdad no solamente nos hace libres, sino que también nos proyecta a hacer su voluntad. Bueno, Dios te bendice, mi hermano. Nos vemos el próximo martes, igual a las 9 de la mañana. Pero mañana también tenemos nuestra reunión de día de entrenamiento a las 8 de la noche en este lugar. Dios te bendiga y ya estamos. Hasta luego.